Hablemos de cerveza Quilmes. Muchos la asociamos a sus publicidades tan recordadas y obvio también a su birra, que es un ícono de la industria nacional. Pero la empresa y la familia que la fundó tienen una historia muy interesante que vale la pena desarrollar, porque pasaron ya 135 años desde que se sirvió ese primer chop de Quilmes, y también más de 20 desde que la compañía se vendió a una mega multinacional. En el medio tuvo un gran crecimiento industrial con apertura de fábricas, compra de empresas, acusaciones de monopolio justamente por acaparar mercado absorbiendo la competencia y una expropiación que generó mucha polémica durante la presidencia de Perón. Al mismo tiempo, Quilmes creció más allá del negocio de la birra y acá lo vamos a ver. Pero además les quiero chusmear en qué anda la familia que fundó esta gran empresa, porque mientras manejaban Quilmes estuvieron metidos en otros negocios muy conocidos y después con la plata de la venta siguieron multiplicando su fortuna. Así que mejor arranquemos para que no se baje la espuma. Bueno, hace mucho que no decía uno así, y tengo más. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del Imperio Quilmes. ¡Vamos! Número 1, perdón por este cuadrillé que les debe estar rompiendo los ojos, pero bueno, a mí me pareció lindo, pero ahora que lo veo en cámara siento que no pega tanto, la verdad. En fin, siento que Quilmes es una marca que como que no tiene término medio. Hay gente que la odia y dice que es la peor birra que hay, que es horrible, y otros que la aman y la bancan siempre. Igual, como dice Iván Jagroski, esa es mi verdad relativa, así que no sé, cuéntenme ustedes, ¿compran Quilmes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Compran otra birra? Déjenme acá abajo en los comentarios que los leo. Más allá de eso, no se puede negar que es la principal jugadora del rubro. Cervecería y Maltería Quilmes es la empresa dueña de la marca que controla más del 60% del negocio cervecero en Argentina. Y no solo tiene Quilmes, sino que también maneja otras marcas, ya sea propias o con licencia, como Patagonia, Andes, Brahma, Stella Artois, Budweiser, Corona, Michelob y Goose Island. Sí, todas esas etiquetas de birra las maneja una misma empresa, pero eso ya lo vimos en este video de la industria cervecera, que lo pueden ir a ver después. Además de las 7 plantas que tiene en el país, está súper integrada porque tiene, por ejemplo, una fábrica de tapas de botellas, tiene malterías, tiene también una chacra donde cosecha su propio lúpulo. En 2020 compró la bodega Dante Robino, así que también produce sus vinos. Está en el mundo del agua con Eco de los Andes en sociedad con Nestlé, y a eso se le suma una plataforma de venta directa como esta da, y también BIS, que es como una especie de marketplace mayorista pensado para comercios. Sin embargo, eso no es todo el mundo Quilmes, porque tiene otro negocio que no muchos conocen. Desde 1999 es dueño de Baeza, que es la principal embotelladora de Pepsi en el país. Entonces, Quilmes produce y distribuye todas las bebidas de PepsiCo en este mercado. Estamos hablando de Pepsi, Obvio, 7up, Gatorade, Paso de los Toros, y a su vez tiene acuerdos de distribución con otras marcas como Red Bull o Pura Fruta para llevar sus productos a todo el país. O sea, vemos que Quilmes no es solo cerveza, pero hay un tema. Desde 2008 la empresa pertenece a AB InBev, que es la multinacional cervecera más grande del mundo. Este es un holding que nació a partir de 2 fusiones. Primero de la belga Interbrew con la brasileña Ambev, que era dueña de Brahma y que compró el 100% de Quilmes en 2006, y después de la unión entre esa empresa fusionada con Anheuser-Busch, que es la estadounidense que creó Budweiser. Estamos hablando de una megacorpo que tiene oficinas en 60 países, que produce unos 57.000 litros de birra por año y que en 2024 facturó casi 60.000 millones de dólares. Ya vamos a llegar a la parte de la guerra de publicidades con Isenbeck, al momento en el que Heineken compró Quilmes, pero bueno, vamos escabeando de a poco. Porque para llegar a todo eso y las polémicas, como siempre, hace falta primero conocer la historia, cómo empezó todo. Y esto arrancó con un inmigrante alemán a fines del siglo XIX. Otto Peter Friedrich Bemberg nació en 1827 en la ciudad alemana de Colonia y a los 25 años vino a la Argentina por un tema médico. Dicen que tenía tuberculosis y que el médico le recomendó cruzar el Atlántico en barco, pasar por el Ecuador, y al final cuando llegó acá le gustó y decidió quedarse. No me pidan explicaciones médicas de por qué cruzar el Ecuador le hacía bien, porque la verdad no las tengo. A los 4 años de llegada a la Argentina él se casó con María Luisa Ocampo, que eso le
le dio no solo un gran amor, sino también acceso a la clase alta y obvio también acceso al financiamiento. Su primer negocio igual fue más bien comercial. Él importaba semillas y tejidos y después exportaba cuero, lana y cereales. Con ese intercambio tenía un buen flujo de dólares, entonces en un momento se volvió como una especie de banco, o sea, otorgaba préstamos, por ejemplo. Para 1860-70 armó otra empresa que era la destilería Franco-Argentina, con la que hacía alcohol de maíz en lo que hoy es la localidad de Hudson, o Hudson, como le quieran decir. ¿Por qué Franco-Argentina? Bueno, Don Otto Bemberg tenía buen apoyo de inversores franceses y esto va a ser relevante para lo que va a venir después. Porque como buen alemán, si ya producía alcohol, tenía que tener su marca de cerveza. El negocio birrero ya existía acá hace varios años, principalmente de la mano de inmigrantes, como por ejemplo era Emil Biekert, el fundador de la cervecería Biekert. Así que Otto mandó a su hijo Otto Sebastian Bemberg a estudiar a Alemania para poder crear su propia cervecería y en 1888 padre e hijo fundaron en París la Brasserie Argentine, o sea, en francés Cervecería Argentina, y 2 años después se sirvió el primer shop de cerveza Quilmes. El nombre viene de la comunidad originaria Quilmes, que eran los que originalmente, valga la redundancia, vivían en ese territorio. Cuestión que Don Otto murió poco después en 1896, entonces su hijo Otto Sebastián se quedó a cargo del negocio. La empresa tuvo una estrategia desde el principio que fue crecer comprando otras cervecerías, ya sea por estrategia, regionales o también competencia directa. Por ejemplo, compró la cervecería Schlau en 1907, la Palermo en 1910, la Germania, la Buenos Aires, la Santa Fe, bueno, ya se entendió. No todos estaban contentos con este modus operandi, porque si recuerdan en este canal contamos que Schneider nace justamente porque Otto Schneider estaba en contra de venderle cervecería Santa Fe a los Bemberg. Igual así Quilmes llegó a tener primero 1/3 de la producción nacional y un 80% de todo el mercado para 1930. Aparte empezaron a integrarse con ensayos de producción de cebada y malteado ya desde ese momento. Y la cervecería Bemberg se transformó en el grupo Bemberg porque se expandieron a otros sectores. Uno fue los quesos Santa Rosa, la levadura Calza, tenían también una yerbatera en Misiones, también producían algodón. Pero en la década del 30 aparece el primer gran problema para la compañía, que unos años más tarde terminaría con la expropiación de todas las empresas del grupo. Pero vamos paso a paso. En 1937 el grupo Bemberg fue denunciado por ocultar bienes en la sucesión familiar para evadir impuestos. Eso es lo macro, pero el tema es así, abro paréntesis. Eduardo y Federico Bemberg, los hijos de Sebastián, dicen que su padre antes de morir les pasó sus bienes, o sea, las empresas. Pero que esas sociedades estaban registradas en Europa, como vimos la Brasserie Argentine, entonces no tenían que pagar impuestos en Argentina, eso decían. Esa denuncia quedó como en el freezer hasta 1943 cuando se dio el golpe de Estado. Se creó una comisión de investigación que determinó que los Bemberg habían armado su estructura de empresas con el objetivo de ocultar bienes y pagar menos impuestos. Le reclamaban más de 140 millones de pesos, entre los impuestos que debían, multas e intereses, que no sé cuánto debe ser a plata de hoy. Todo este brete, sí, dije brete, escaló a partir de 1946 cuando Perón llega a la presidencia. En el 48 le retiraron la personería jurídica a todas las sociedades de los Bemberg porque aseguraban que eran una red compleja creada solo para ocultar patrimonio. Retirar la personería significa que esa sociedad ya no tiene reconocimiento legal para operar. Y al otro año los empezaron a investigar por violar la ley 12.906 de represión a los trusts, o sea, una ley antimonopolio. Así fue que el Estado expropió las más de 30 empresas del grupo Bemberg, algunas de esas las liquidó, otras las vendió y las más importantes se las quedó. Es más, hay una ley, la 14.122 de 1952, que ordena la liquidación judicial de todas las entidades del llamado grupo Bemberg. En resumen, el Estado armó una comisión que pasó a administrar todas las cervecerías. Pero con todo esto hubo varios problemas. Número uno, el consumo de cerveza empezó a caer. No por esta situación particular, sino por otras cuestiones, pero bueno, afectó a los números. Y lo principal de todo esto es que los que manejaban esas empresas eran funcionarios, o sea, hacían el doble rol, eran funcionarios del gobierno y al mismo tiempo ejecutivos de empresas, pero tampoco tenían expertise en el tema. Juan Perón en el 54 dijo que tenía intenciones de privatizar Quilmes y al otro año se la vendió al Sindicato de Obreros Cerveceros, o sea, el FOCA. Sin embargo, eso duró un pedo, porque en el 55 vino la Revolución Libertadora, derrocó a Perón y la
compañía volvió a la comisión. Ahí los Bemberg dijeron, bueno, ahora me van a devolver todo, ¿no? ¿Qué? No, la verdad que no. Si tenés algún problema, anda a la justicia, papito. Recién en el 59 con Frondizi hacen un acuerdo y los Bemberg recuperan la cervecería Quilmes y varios de sus bienes, no todos. Si les interesa este tema, les voy a dejar un trabajo que escribió Claudio Bellini, que es doctor en historia y se llama Perón contra el grupo Bemberg. Va a estar acá abajo en la caja de la descripción, por si les interesa leer más. Así se cierra este capítulo, pero después vino el gran crecimiento industrial de Quilmes y su época dorada de la publicidad. Porque a partir de los 60 empezaron a darle mucha manija a lo que era acciones en medios y anuncios. Por ejemplo, en los 80 aparece por primera vez su famoso eslogan de El sabor del encuentro. Y hay otras publicidades de Quilmes súper recordadas, en particular del 2000 para acá. No sé, me acuerdo la de Eran otros tiempos, la del Mundial 2002, también la de las canciones del rock nacional, la del Di Osvaldo, la de los González García, en fin, hay un montón. Pero volviendo a la línea de tiempo, en los 80 y en los 90 se dieron varios cambios o movimientos en la empresa. En el 84 entró la holandesa Heineken como socia con un 15% de las acciones. Después, en el 89, los Bemberg crearon Quilmes Industrial S.A. o Quinsa, que era una sociedad con sede en Luxemburgo que iba a ser como la cabeza de todo su negocio cervecero. Aparte, en los 90, con la convertibilidad y el 1-1, retomaron todo ese proceso de compras e inversiones. Porque abrieron nuevas plantas como la de Zárate en el 92, la de Tres Arroyos en el 94, se expandieron a nuevos mercados comprando cervecerías en Chile, en Bolivia. Acá en el mercado local por caso se quedaron con Biekert por esos años. En el 94 también abrieron la planta de Eco de los Andes, que después en el 99 se volvió una sociedad con Nestlé, de la cual Quilmes se quedó un 48%. Y entre el 99 y 2000 compraron el 100% de Baeza, que es la principal embotelladora de Pepsi, por unos 260 millones de dólares. Como muchas empresas que ya vimos que decidieron invertir o tomar préstamos en dólares durante el 1-1, esto les explotó con la crisis y la salida de la convertibilidad. Según una nota de Clarín, la devaluación lo agarró a Quilmes con una deuda de más de 600 millones de dólares y un 90% de su facturación en pesos. Entonces los Bemberg empezaron a masticar la idea de vender la empresa, o aunque sea una parte. Porque a su vez en los 90 había llegado mucha competencia, como por ejemplo Brahma en el 92 o Isenbeck y CSU en el 94, que le empezaron a tomar mercado. El tema es que la decisión de vender tampoco era fácil por una cuestión, digamos, familiar. Las acciones de Quilmes estaban repartidas entre más de 100 descendientes de la cuarta y quinta generación que además vivían en Argentina, en Francia, en España. Entonces no estaban solamente los Bemberg, porque estaban los Sainz, los de Hanay, los Tanoira, los de Montalembert. Pero el más importante y el presidente de la empresa era Carlos Migens Bemberg, nieto de Otto Eduardo e hijo de María Luisa Bemberg, la reconocida directora de cine. Y acá quiero dejar un asterisco al que vamos a volver después, porque los Bemberg antes de vender se metieron en negocios muy conocidos y muy interesantes, pero bueno, cuando termine la historia les cuento. Por ejemplo, manejaron Burger King en Argentina, no sé si sabían, pero bueno, no me quiero adelantar. Al final, en mayo de 2002, los Bemberg le vendieron más de un tercio de Quilmes a los brasileños de Brahma por más de 300 millones de dólares. Eso movió por completo el avispero de la industria, porque ahí empezó un poco la guerra publicitaria con Isenbeck, que se burlaba de que Quilmes se había vendido a los brasileños justo antes del Mundial. Más tarde, después, el ataque se potenció con ese spot en el que te ofrecían que si llevabas una chapita de Quilmes, te llevabas una Isenbeck de regalo. ¿Por qué una promo así? Te preguntarás. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría, pero Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Y cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. Eso terminó en juicio, las publicidades siguieron, aunque no podían nombrar a Quilmes, decían cerveza PIP, y después creo que la justicia falló a favor de Isenbeck en ese tema. Otra repercusión de la venta fue que Heineken, que era socio de Quilmes, se recalentó con este tema. Es más, hizo un reclamo a la justicia para bloquear todo, porque decían que ellos tenían una opción a su favor de poder comprar esa parte de Quilmes. Al final, esto se resolvió como siempre con una doble traición. Ponele. Por un lado, en 2003 Heineken vendió
vendió su parte de Quilmes y compró un porcentaje en CSU, que era la archirrival de su ex socia. Y a cambio, Quilmes en 2004 trajo Stella Artois a la Argentina para competirle a Heineken en todo ese negocio de cervezas premium. No sé si se entendió, pero tranquilos porque ahora el tema marcas y empresas se complica todavía más. En 2006, como ya vimos, el clan Bemberg vendió toda su participación en Quilmes a Brahma por $1.200 millones, pero no todos en la familia estaban muy contentos con eso, o no estaban de acuerdo. El que más se oponía a la operación era Carlos Migens Bemberg, que hace poco en una nota dijo esto. En lo personal, creo que lo que me equivoqué fue no haber de alguna manera visualizado que eso iba a pasar e ir comprando acciones de los que se querían ir. Sin embargo, como conté antes, eran muchos accionistas y la mayoría firmó la venta. Con esa fusión, Quilmes Brahma se llevaba un 65% del mercado, mientras que CSU Heineken, que era la segunda jugadora, tenía un 15% nada más. Así que la Comisión de Defensa de la Competencia aprobó la operación, pero con algunas condiciones. Quilmes tenía que vender las marcas Palermo, Imperial y Viekert y algunas plantas, aunque el comprador no podía ser un jugador que ya esté en el negocio cervecero argentino. O sea, tenía que ser alguien nuevo. Es decir, CSU no estaba habilitado a comprar todo eso para ganar mercado. Entonces, en octubre de 2006, Quilmes le vendió todo ese paquete a Inversora Cervecera S.A., que tenía como socios a Ernesto Gutiérrez y a Eduardo Ornequian con un porcentaje. Y menos de un año después, Inversora Cervecera le vendió todo ese mismo paquetito a CSU. Inesperado, ¿no? Esta guerra entre Quilmes y CSU siguió después en 2011 con el tema de los envases retornables universales, que lo conté también en este video, que ya tiene como 4 años, pero creo que sigue bastante vigente. Igual la fusión Quilmes-Brahma no fue la única del grupo, porque siguió agrandándose, tipo Cell de Dragon Ball o Majin Buu. No sé si los ejemplos tienen sentido, pero alguno me va a entender. Primero en 2008 con la estadounidense Anheuser-Busch, dueña de Budweiser, y después en 2016 cuando AB se fusionó con SABMiller, dueña de Warsteiner, y ahí nació el monstruo AB InBev. Para equilibrar un poco el mercado, las dos grandes cerveceras de Argentina tuvieron que hacer un trueque de marcas, y el principal conflicto fue qué hacer con Budweiser. En Estados Unidos la marca era de AB InBev, sin embargo acá CSU tenía la licencia desde los 90, así que Quilmes pasó a tener Budweiser y CSU se quedó con Isenbeck, Iguana, Norte y otras marcas más chicas. Más allá de alguna inversión o alguna planta nueva o alguna otra novedad más chica, así es como quedó un poco el panorama del negocio cervecero hoy en el país. Ahora Quilmes sigue dominando el mercado, aunque con CSU ahí pisándole los talones. Pero en 2021 Defensa de la Competencia sancionó a Quilmes justamente por abuso de esta posición dominante. Según el organismo, la compañía dejaba afuera la competencia al ofrecer descuentos en otros de sus productos como aguas y gaseosas a cambio de exclusividad en supermercados, almacenes y bares. Así que Defensa le prohibió exigir esta exclusividad y además que mantenga separadas la estrategia de la cerveza del resto de las bebidas, o sea, nada de descuentos cruzados. En resumen, Quilmes arrancó como un pequeño emprendimiento de los alemanes Bemberg, después creció comprando otras cervecerías y ahora forma parte del holding cervecero más grande del mundo, con operaciones en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. No obstante, a nosotros nos había quedado un asterisco suelto por ahí, porque los Bemberg no solo hicieron negocios cuando todavía tenían Quilmes, sino que después siguieron dando vueltas por ahí con empresas relacionadas y otras que nada que ver. En 1992 crearon Bemberg Inversiones S.A., que era básicamente un fondo para salir de shopping, del cual ellos tenían un 25% y el resto era de otros bancos socios. Con el Visa compraron, por ejemplo, la dueña de Burger King en Argentina en 1996. Lo mismo hicieron con la empresa de pinturerías Colorín, con la marca de ropa Caro Cuore. También invirtieron en ciberjuegos.com. ¿Se acuerdan de ciberjuegos? Yo lo jugué un montón, era buenísimo. Y estas son solo algunas de las operaciones, porque también adquirieron, por ejemplo, Barugel Azulay, Litoral Gas, Papel Misionero, entre otras. La mayoría después las vendieron entre 2004 y 2006, o sea, en el medio de la venta de Quilmes. Excepto Caro Cuore, que recién se desprendieron en 2017 cuando se vendió a Rapsodia, de Francisco de Narváez. Una de las inversiones que los Bemberg conservan desde los 90 es en la citrícola San Miguel. Estamos hablando de la mayor procesadora industrial de limones del mundo, con operaciones en Argentina, Uruguay y Sudáfrica.
Sudáfrica. Ahí son socios de los Otero Monsegur, que antes eran dueños del banco francés. Sin embargo, no es el único negocio que sigue teniendo a Carlos Migens Bemberg como cabeza. Desde 2006 son accionistas de Central Puerto, que es la principal empresa privada de energía eléctrica del país. Otros que tienen parte en Central Puerto son, por ejemplo, Nicolás Caputo o los Escasani de Banco Galicia, entre varios inversores más. Como siempre digo, está todo conectado, o sea, no haces un video de unos millonarios sin tener que hablar de otros millonarios. Y en 2010 volvieron al negocio de las bebidas cuando compraron el 100% de la bodega Peñaflor, que tiene marcas de vino como Trapiche, Las Moras, Santa Ana, entre otras. Con Peñaflor también se dio su regreso al mundo de la cerveza, aunque con una vuelta de rosca, porque en 2022 firmaron para ser distribuidores en todo el país de Antares, la birra artesanal de Mar del Plata. Ya nombré limones, energía, alcohol y ahora también están metidos en minería. Desde 2000 Carlos Migens es accionista de Patagonia Gold, una empresa con proyectos de oro y plata en Santa Cruz y Río Negro. Migens además fue socio de BRF, el gigante brasileño de la carne. Entre 2011 y 2013 manejaron juntos la cordobesa Avex, Danica y Quick Food, la dueña de Patty. Y el último proyecto que unió a toda la familia fue su propia marca de vinos. En 2019 crearon Bemberg State Wines, que funciona aparte de Peñaflor y es el primero con su apellido en la etiqueta. El que está a cargo es Sebastián Montalembert, que es sexta generación de los descendientes de Don Otto Bemberg. En fin, hasta acá llegamos con este largo recorrido por la historia de Quilmes. Al principio mi idea era contar solo la historia de la cervecería, pero sentía que me faltaba algo. Porque como vieron, los Bemberg, o más bien los Tanoira, los Migens, etc., todavía siguen muy presentes en todo lo que es el ecosistema de negocios. Así que ojalá no se hayan mareado mucho y si no pueden ver otra vez el video, que tampoco me viene mal. Habiendo dicho esto, vayamos con el cierre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera también quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. También pueden sumarse al Club de las Misceláneas, que pronto les voy a mandar una encuesta para que elijan el próximo video del canal, así que súmense al club para poder elegir uno de los próximos videos. Y no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Whoa!